Hola y bienvenido a nuestro estudio en el libro de Amós. Hoy estamos viendo capítulo 7. Entonces agarra sus Biblias por favor y ábrelas a capítulo 7 del libro de Amós. Hoy vamos a ver Amós intercediendo en oración y vamos a ver la importancia de esto. También vamos a ver la verdad siendo proclamado. Vamos a ver la verdad siendo rechazado y vamos a ver las consecuencias de rechazar la verdad. Y no son buenas consecuencias. Entonces, vamos a ver, comenzando en Amós 7, versículo 1, dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Entonces, eso es una visión. No ha sucedido todavía. Dios está mostrando esto a Amós. Esta langosta comiendo todo el cosecho. Y Amós intercedió pidiendo, Señor, no lo hagas por favor, no, la gente no puede con esto. Y dice, y el Señor arrepintió. Entonces, esa es la primera oración, intercesión en la parte de Amós. Y siguiendo en versículo 4 dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Entonces la segunda vez vemos una visión. Esto es el juicio por fuego. Y vemos a Amós intercediendo por el pueblo. Y Dios arrepintió de este juicio. Siguiendo en versículo 7 es un poco diferente. Dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albanil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albanil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albanil en medio de mi pueblo Israel, y no toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré contra espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, en esta visión vemos una plomada de albanil. Y eso es una cosa utilizada para determinar si algo está recto o no. Es algo que los albañiles usan para ver si un muro está recto. Y sabemos que Israel no estaban andando rectamente, no estaban recto con Dios. De hecho, eran malignos y perversos en su forma de ser. Ellos continuaban en su pecado, continuaban a rechazar la llamada de Dios al arrepentimiento. Eso lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y entonces dice en versículo 8 que Dios los dejó a su pecado. Dice, no lo toleraré más. En inglés dice, no voy a andar con ellos, ya no estoy con ellos. Y vemos algo parecido en Romanos capítulo 1. Cuando no hay arrepentimiento, cuando la gente insiste en seguir en sus pecados, dice en Romanos 1, Dios los entregó a sus pecados. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Amós. Y eso es lo peor que puede pasar en nuestras vidas. Pero es consecuencia de nuestras acciones, de nuestro rechazo de Dios y su llamado a arrepentirse de nuestros pecados. Dios está diciendo, ok, si insistes en vivir en tu pecado, ve y vive en tu pecado.
Pero no queremos llegar a este punto con Dios. Al contrario, queremos reconocer nuestro pecado, queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero hay algunas lecciones en estos versículos, en la primera parte del capítulo. Primeramente vemos a Amós intercediendo por la gente que han estado rechazando a Dios. Ahora, la intercesión es importante. Intercesión simplemente es orando por otras personas. Y intercedemos por nuestras familias, nuestros amigos, la gente que nos importa o que son importantes para nosotros. Pero aquí vemos a Amós intercediendo por los perdidos. Y necesitamos hacer eso también. Necesitamos interceder por nuestras comunidades, nuestros vecinos, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros amigos que no conocen a Cristo, que pueden llegar a conocer el Dios verdadero, que Dios abre sus ojos para ver primero su necesidad por Dios y segundo, para recibir a Dios en sus vidas. Entonces vemos la importancia de la intercesión. También vemos aquí en la oración de Amós que él no está dirigiendo a Dios qué hacer. Amós no está diciendo a Dios qué necesita hacer. Simplemente está pidiendo a Dios a tener misericordia sobre las personas. Y eso es un punto importante que necesitamos recordar. Las oraciones no son para dirigir a Dios, sino son para pedir a Dios nuestras peticiones. También vemos que Dios sí mostró misericordia, porque no destruyó con los primeros dos visiones por las langostas ni el fuego. Entonces ahí vemos las oraciones contestadas, porque Dios escucha nuestras oraciones. Pero también un Dios justo tiene que juzgar el pecado. Y eso va a suceder. De hecho, lo vemos en versículo 9. No sucedió en este momento, pero luego sí sucedió. Que Jeroboam pagó el precio por sus pecados con su vida. Porque un Dios justo tiene que juzgar el pecado. Ahora, siguiendo en la segunda parte del capítulo, vemos en versículo 10, dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Hay tres personas en esos versículos. Quiero que tenemos claro de quién estamos hablando. Primeramente tenemos a Amasías. Amasías era el sacerdote. Amasías era el líder espiritual. También era la autoridad religiosa en este lugar, en este entonces. Pero sabemos que no era un buen sacerdote, era corrupto. Alababa a Dios con sus labios, pero con sus acciones fue otra cosa, porque también alababa al Dios Baal y no fue fiel. Fue un mal sacerdote, podemos decir. Pero tenemos a Amasías, el sacerdote, en este versículo. También tenemos a Jeroboam, el rey. Él era el líder político. Él era el líder o la autoridad secular. Entonces tenemos dos personas importantes o con autoridad, con poder. Tenemos a Amasías, el sacerdote, y Jeroboam, el rey. Y también tenemos a Amós. Amós, el profeta. Amós, el hombre de Dios. Y como vamos a ver en unos versículos más, y que ya vimos en capítulo 1, versículo 1, Amós era un campesino. Trabajaba en el campo con los animales, con los árboles, fruto y todo eso. Entonces tenemos dos hombres supuestamente importantes en los ojos del mundo, pero la persona más importante, creo yo, aquí es Amós.
el hombre de Dios, el varón de Dios que vino para dar la palabra de Dios. No importante por sí mismo, sino importante por el mensaje que traía. Y con eso en mente tenemos esos tres, el sacerdote, el rey y el profeta. El sacerdote llegó con el rey diciendo, Amos ha levantado contra ti esas cosas. En la traducción en inglés dice que Amos ha conspirado, como conspiración. Piensa como chisme o un rumor. Eso es la acusación contra Amos. Y dice que en versículo 10, Amos ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. Está diciendo que la gente no aguanta sus palabras, no puede aguantar lo que está diciendo Amos. Pero Amos primeramente no estaba diciendo una conspiración, no estaba diciendo chismes, no estaba compartiendo rumores, sino Amos era varón de Dios con la palabra de Dios. Entonces estaba proclamando la verdad, no una mentira, no un chisme, no un rumor, sino la verdad de la palabra de Dios. Pero tristemente el sacerdote, el líder espiritual, la autoridad religiosa, no quiso escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad era duro para ellos. ¿Por qué era duro? Porque ellos estuvieran siguiendo o continuando en sus pecados. Entonces no quisieran escuchar la verdad, si no quisieran seguir en sus pecados. Algo parecido sucedió en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 6, vemos que Jesús estaba hablando la verdad a las personas, a la multitud. Y dice que la gente no aguantaba. Dijeron, eso es una dura cosa que dices. Y luego en el capítulo dice que mucha gente se dio la espalda y dejó a seguir a Jesús. Porque era palabra dura para escuchar para ellos. Y también, ¿cómo se llama? Amasías dijo al rey, que Amos dijo al rey, tú vas a morir y Israel va a ser llevados al cautiverio. Bueno, eso no es exactamente lo que dijo, porque en versículo 9 vemos que la casa de Jeroboam va a morir por la espalda. Pero cambiando lo que dijo un poquito, eso es un rumor. Entonces, básicamente, Amasías estaba diciendo rumores cuando Amos estaba diciendo la verdad. Pero en versículo 12 dice, y Amasías dijo a Amos, ahora no hablando con el rey, sino hablando directamente a Amos, Verente y vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. En estos versículos vemos que el rey, hablando a Amos, el profeta, dijo, vete, ya vete a Judá, ahí puedes hacer lo que quieres, pero aquí no. Tristemente, el sacerdote, el líder religioso, no quiso escuchar la verdad, sino rechazó la palabra de Dios. Y dijo en versículo 13, no profetizas más, nunca más, no quiero escuchar ni una palabra más de ti. Vete de este lugar, porque eso es el santuario del rey. Entonces Amasías, el sacerdote, estuvo más interesado en un reino terrenal que un reino celestial. Un reino del hombre en lugar del reino de Dios. Y también en esos versículos podemos ver que Amasías, el sacerdote, fue más interesado en agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. Qué horrible, qué triste es esto. Pero viendo esto, tenemos que preguntar nosotros mismos. Y nosotros, tú, yo, ¿quién buscamos agradar? ¿A quién?
¿A quién vivimos? ¿O por quién vivimos, digo? ¿Por tu jefe? ¿Por tus amigos? ¿Todo lo que dicen, ahí estás siguiéndoles? ¿O vives por ti mismo? Vemos mucho de eso hoy en día. Todo se trata de mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso, mí. Vimos en Filipenses como eso está, qué tan mal es esto. Pero sin embargo, eso es lo que vemos hoy en día en muchos casos. Y en versículo 14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado, y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. En esos versículos vemos a Amós está recordando a Amasías: soy campesino. Yo estaba simplemente haciendo mi trabajo cuando Dios me habló. Le escuché, le hice caso y estoy aquí para decirte la palabra que Él me dijo para decirte. Así es de sencillo. Y me gusta esta simplicidad de esos versículos. Amós reconoce que Él no es nada especial, nadie especial. Simplemente tiene un mensaje del Dios verdadero. Y eso es lo importante. Entonces dijo en versículo 16, ponte atención, escucha bien, eso es palabra de Dios. Dijiste: no profetices, dijiste que no quieres escuchar, rechazaste la palabra de Dios. Por tanto, comienza el versículo 17, es decir, basado en todo eso, basado en el hecho que rechazaste la palabra de Dios, que es la verdad, eso es lo que va a suceder, Amasías. En versículo 17 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Wow, está muy fuerte lo que va a suceder. Son consecuencias de rechazar la verdad. Y si te das cuenta, cubre todo. Primeramente, su esposa va a ser como prostituta. Sus hijos van a morir. Su tierra va a ser dividido por otras personas. Su propia vida, él mismo va a morir. Y aún Israel, el pueblo sobre él fue sacerdote, va a ser llevado cautivos. Entonces, en esta profecía dijo: porque rechazaste la verdad, la palabra de Dios, vas a perder tu esposa, vas a perder tus hijos, vas a perder tu tierra, vas a perder tu vida y vas a perder tu fama. En inglés la palabra se llama legacy, es las cosas para que son conocidos. Entonces, él pierde todo por consecuencia de rechazar la palabra de Dios. Y así es el pecado. El pecado destruye. Eso es una verdad duro, que el pecado tiene consecuencias y el pecado destruye. Y a veces no queremos escuchar la verdad. Quizás a veces la verdad duele y por eso mejor no me digas. Pero no funciona así. Necesitamos escuchar la verdad. Porque el hecho que rechazamos la verdad o la verdad duele, eso no niega el hecho que es la verdad todavía. Así, la verdad no cambia. Si quieres escucharlo o no quieres escucharlo, sigue siendo la verdad. Y por eso es importante que recibimos la verdad. Pero también esos son verdades duros. Pero también hay verdades buenas. Y la verdad buena es que Dios nos da oportunidades de arrepentirnos.
Pero aquí son algunas verdades de la palabra de Dios. Eso es la verdad, es una verdad dura, que todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Verdad duro, todos hemos pecado. Otra verdad duro, la paga del pecado es la muerte. Verdad duro, es verdad, es duro, son los dos. Pero también hay verdades buenas que va junto. Necesitamos ver los dos. No podemos nada más escuchar las verdades buenas. Necesitamos escuchar las verdades duros también. Ya vimos algunos duros. Ahora las verdades buenas. La dádiva de Dios es vida eterna. Y todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida. Eso es una verdad buena. Otra verdad buena. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces tenemos la oportunidad. Pero entiende esto, por favor. Tu decisión de aceptar o de rechazar la palabra de Dios, que es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Entonces tu decisión de aceptar o rechazar la palabra de Dios va a determinar si recibes la gracia de Dios o la ira de Dios. Pero es tu decisión. De hecho, tú tienes que decidir. ¿Vas a recibir la verdad, aunque es duro a veces, y vas a hacer caso a la palabra de Dios? Entonces puedes recibir la gracia de Dios. Pero si dices, no quiero escucharlo, no quiero reconocerlo, yo estoy bien según yo, y no quiero la palabra de Dios, estás rechazando la verdad. Y si rechazas la verdad, entonces vas a ver la ira de Dios como a Mesías en este texto. Entonces, escoge bien, escoge la vida, escoge la gracia de Dios. No importa lo que has hecho en el pasado, la sangre de Dios es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Y tenemos la gracia de Dios disponible a nosotros por medio de Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Entonces pon tu fe y esperanza en Cristo, recibiendo la verdad, disfrutando la vida y la gracia de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo estudio, capítulo 8.